En los últimos días, la última semana, cobró estado nacional porque justamente están involucrados personajes conocidos, temas de abuso infantil, tema de todo lo que es pedofilia en esos casos, y acá lo mezclamos también o le sumamos otros temas de esos que están ahí, que están presentes. Parece que no pasan, pero pasan, y sobre todo cuando ocurren estos casos que destapan ollas, visibilizan este tipo de situaciones que realmente son complicadas y que ocurren quizás a la vuelta de tu casa, ¿sí? Quizás tapial de por medio, quizás en el departamento de al lado, y vos nunca te enterás. Pero bueno, para saber cómo está la situación en 9 de julio en estos casos, ¿sí?, de toda esta temática complicada, dura, tenemos a una invitada. La convocamos para que nos cuente justamente eso. Y tenemos a Fernanda Rodríguez, que es la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, para que nos cuente y charlemos sobre este tema. Bienvenida, ¿cómo andás? Bueno. ¿Cómo está la situación de todo esto en 9 de julio? Bueno, la situación es complicada a nivel país. 9 de julio no escapa, por supuesto, a la situación que se vive. En realidad, yo siempre digo que no es solo a nivel país, tiene que ver también cuando hablamos de abusos contra las infancias. En general se dice, ¿viste? O se acostumbra decir abuso infantil. Y a nosotros nos interesa plantearlo en realidad como abusos contra las infancias. ¿Por qué? Porque es un hecho traumático, porque de infantil y no tiene nada, de pequeño no tiene nada. Y es una problemática mundial, digamos, y está íntimamente relacionada con la escucha, con la voz que se le da o no se le da a los niños, niñas o adolescentes. En sí, este descreimiento que se suele tener está relacionado a su condición de sujeto infante, digamos, de ser niño, ¿no? Y del peso o no que su voz pueda llegar a tener. Y mucho más si estamos tocando el tema que nos conmueve a todos a nivel nación, si tiene que ver o está cruzado con sectores que manejan de algún modo cierto grado de poder, una persona pública, una persona reconocida, que se maneja en las esferas del poder, en el sentido de sostener un estatus dentro de la sociedad y del mundo que nos rodeamos. Imagínate ser un niño, una niña o un adolescente y tener que pedir ayuda por esto y intuir, ¿no? Que probablemente nuestra voz no va a ser escuchada. Es un peso enorme. Y en relación a todo esto que vos decís, ¿cuál es el mapa de situación acá en 9 de julio? Bueno, 9 de julio, en relación al abuso sexual contra la infancia, en los últimos 2 años hemos visto un aumento importante. Estamos teniendo todo lo que fue el 2022, un, digamos, promedio de 5 denuncias por mes, un poquitito más. Lo que va del año no bajamos ese promedio, estamos en el mismo promedio. Con todo lo que eso implica y con la importancia de decir que lo que se denuncia es una parte pequeña de lo que realmente hay. ¿Y por qué nosotros también nos damos cuenta de esto? Cada vez que vamos a hablar con un niño y después vamos un poquito más allá en la historia de una familia, estas son historias que se repiten, ¿no? Y que no se han denunciado. Y cuando un niño o niña o adolescente denuncia, se genera un impacto tan grande en la familia, en los conocidos. Tengamos en cuenta que en general el abuso sexual contra la infancia es intrafamiliar, ¿no? Hay un alto porcentaje, más del 85%. Con lo cual, el impacto en la familia y cómo esta familia, el niño ve que se desarma, que entra en conflicto, bueno, eso también genera algunos indicadores, llamamos nosotros esperados en estos niños, niñas, adolescentes, que es la retractación. Cuando un niño habla o una niña de un abuso y pasado tiempo y con todo lo que genera, después quiere dejar de hablar de ese abuso o plantea que no pasó, está para nosotros mayormente
comprobado, no sería comprobada la palabra, sino que más peso tiene su palabra y es un indicador más esta retractación, ¿sí?, de que el abuso existió. Y bueno, después, desde los organismos, en este caso en la subsecretaría, todas las dependencias que trabajan dentro de la subsecretaría, los equipos, todos de alguna manera trabajan en pos de la restitución de derechos, específicamente el órgano de aplicación de la ley provincial, que es la 13298, es el servicio local, y siempre en un servicio local se va a tener y a sostener a la familia y al niño en la palabra que dice, más allá de lo que muchas veces diga la justicia o bueno, la sociedad o la opinión pública. O sea, primero se le cree a la siempre, crianza, siempre. Sí. Muchas veces eso genera muchas molestias en las familias, en las instituciones, bueno, y no siempre pasa lo que uno esperaría. Muchas noticias de, bueno, se detiene un abusador y en los equipos estamos consultándonos, bueno, esta persona era de tal situación y es ¿por qué nos consultamos? Porque vos decís, ¿cómo te vas a olvidar de esto? No es que nos olvidamos, es que cuando llegan las detenciones, que son un 5% de los casos que se denuncian, estas detenciones llegan 4 o 5 años después de que el niño o niña denunció. Imagínate 4 o 5 años de esta incertidumbre, de llegar a evaluaciones con profesionales, ¿no?, que intentarán todos no revictimizar, que no siempre sale, pero que se pasaron 5 años acompañando a esa familia o ese niño y exponiendo la situación de semejante dolor. Y en ese lapso, quizás esa misma persona ya es otra persona, en otra etapa de su vida. Seguro, y lo que implica también en muchas oportunidades cruzárselo por la calle, saber que sigue siendo parte de la familia, bueno. Bueno, eso es mucho más pesado en una ciudad, por ejemplo, como 9 de Julio. Totalmente. ¿Sí?, que en una gran ciudad. Sí, digamos. Totalmente. Y mucho más en las localidades. Y bueno, ni hablar. En las localidades es tremendo. Cuanto más chico, y sí, peor es mucho más fácil que ese niño o adolescente se cruce o que sea su vecino, ¿no? Nos ha pasado de tener que solicitar, no sé, perímetros. Una de las funciones del servicio, amén de contener, de asesorar en la denuncia, de acompañar a la familia, es solicitar las medidas que consideramos para proteger a este niño o niña adolescente, y muchas veces pedimos perímetros cuando la persona quizá está viviendo a 30 metros de la casa, ¿no? Y bueno, también hablar con la justicia para que pueda entender que ese perímetro tiene que salir, que bueno, sale por supuesto, pero bueno, una cosa es trabajar quizá con la justicia de paz de 9 de julio, que es un diálogo más directo, y otra muy distinta es cuando tenemos que trabajar con, bueno, juzgados de familia, justicia penal, ¿no? Claro. Todas las denuncias de abuso van para ese lado, van por para ese lado, exactamente. Bueno, un tema complicado que en la previa por ahí alguien puede presuponer, decir, bueno, esto ocurre quizás con mayor frecuencia en los sectores más vulnerables. Pero yo te pregunto, ¿esto ocurre únicamente en los sectores vulnerables, hablando de 9 de julio? No, es un mito, ni de 9 de julio ni de ningún lugar. Sí considero que quizá es un mito y un prejuicio, y que quizá en algunas esferas del Estado, de lo público, se cree con más derecho, digo yo, a intervenir en estas situaciones de familias que presentan algunas vulneraciones. Sin embargo, esto no es así, y cuando hablamos de la intervención de un servicio local, ahí el servicio local no va a distinguir que... Ve una víctima. Exacto. Sí, una víctima que obviamente se insta a la familia que pueda protegerla. Si la familia no puede, bueno, ahí ya hay otra intervención de un servicio local. Cuando la familia puede, hay que acompañar eso. Se habla, y hay datos también, que el tema, sobre todo el primer año de pandemia, ha potenciado, por el tema del encierro, por el tema de todo eso que vivimos, las cuestiones o los hechos de violencia doméstica. Ya vamos a ir a lo que es violencia, ahora estamos en abuso. ¿Esto en abuso también es
se vio de esta manera? ¿Aumentado o, digamos, aumentado un poco en cuanto a los valores, en cuanto al seguimiento? Sí, ha aumentado. ¿Por la pandemia también? Ha aumentado, sí, en estos últimos 2 años estas situaciones se han incrementado. Yo creo que todas las problemáticas se vieron complejizadas por la pandemia, ¿no? El abuso fue una de ellas, sí. ¿Cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta como padres, como actores de la sociedad? Porque a veces vos no sabés. Tal cual. Puedes ver en algún casa vecina, no necesariamente en el colegio o en algún otro lugar donde estén los chicos. ¿Cuáles son las señales de alerta? Porque por ahí tengo entendido que hoy por hoy los colegios es uno de los primeros lugares donde se empiezan a prender las alarmas, pues son donde los chicos empiezan a visibilizar, a veces gráficamente, otro por conductas, por distintas cuestiones, lo que les está pasando en su hogar. Sí, totalmente. Los colegios son aliados estratégicos en esto, ¿no? Pero antes no. ¿O antes quizá era distinto? Pensemos que esta ley cambió en el 2005, ¿no? Con lo cual hubo que aprender, todos tuvimos que aprender a ser diferente, un hacer diferente. Yo creo que hoy por hoy la cosa cambió en ese sentido, la articulación es mucho más grande de ida y vuelta. No te puedo negar que habrá alguna tensión de vez en cuando, por supuesto, pero que está vinculada con la forma del trabajo. Pero sí, la escuela es una aliada estratégica total y bueno, y hemos podido llegar a una articulación que favorece la prevención y muchas veces el actuar y la protección. Después, en relación a lo que preguntabas de a qué estar atento, en general lo primordial es siempre hablar con los niños, niñas, adolescentes, claro, sin no sé, sin poner seudónimos, sin poner, no, hay que ser claros, concretos para la edad, hablar de las cuestiones que nos consultan y lo que no nos consultan, ir introduciéndolo. Después, bueno, hay indicadores específicos que la escuela conoce. Una herramienta fundamental que tuvo la escuela en este último tiempo es el trabajo con la ESI, ¿verdad? Que hay como ciertos prejuicios a veces en relación a la ESI y en realidad es la aliada estratégica dentro de la escuela y dentro de otros ámbitos. Dentro de la subsecretaría nosotros también trabajamos con espacios de ESI en distintos programas que tenemos. El año pasado organizamos el ESI Palusa, este año volvimos a planificarlo en conjunto también con educación. ¿Por qué? Porque es una herramienta súper útil para hablar del cuidado del cuerpo, viste que por lo menos cuando yo era chica era una obligación saludar, dar un beso. No teníamos la chance de decir no quiero dar un beso. Nuestros padres o abuelos nos decían no, tenés que, bueno, todo eso hay que desandarlo, ¿no? Porque cada vez que obligamos a un niño a besar, estamos diciendo algo, ¿no? En relación a su cuerpo, a su deseo, a lo que quiere, lo que no quiere, enseñándole que un adulto puede decidir por él en relación a eso. Lo mismo pasa cuando aplicamos límites a través de la violencia. ¿Qué le estamos enseñando a un niño cuando aplicamos límites a través de la violencia? Que una persona que tiene más poder puede hacer con su cuerpo algo que no le gusta. Bueno, lo dijiste al principio sobre la otra parte, que es muchas veces para eso son situaciones naturales porque lo viven a diario. A diario, ¿sí? Sí. O lo vieron, sí. ¿Sí? O repiten cosas que le hicieron los padres. Exactamente. De alguna manera. Sí, se entra a naturalizar y lleva mucho tiempo desandar de que eso no está bueno, de que eso no los hace sentir cómodos, de que la persona que debería cuidarlos no los está cuidando y todo lo que implica el después, ¿no? Porque quizá cuando yo entré a trabajar en esto, por el 2008, siempre pensaba que de una situación abusiva casi que no había vuelta, ¿no? Como la típica que uno escucha, le arruinaron la vida. Bueno, hoy no comparto eso, para nada. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque pienso que eso es determinar a la persona, ¿no? Como no hay nada que hacer, no hagamos nada porque no hay nada que hacer. Tremendo, eso es tremendo. Segundo, que es todo lo contrario. Pienso que una persona que atraviesa esa situación acompañada de la forma que necesita, va a poder salir adelante y va a poder hacer algo y bueno, hacer algo mejor, positivo, desandar ese camino. El poder decirlo ya es el 50% de la situación. Que alguien le crea es casi, digamos, todo, ¿no? Encontrar que alguien crea en tu voz, en lo que te está pasando, eso es fundamental. Entonces, desde ahí es que asesoramos a la familia. Este es el primer paso, queda un camino largo, cada persona, bueno, tiene sus tiempos, sus procesos, los tiempos de las personas no son los tiempos de las instituciones, mucho menos de la justicia. ¿Y qué herramientas, o cómo está funcionando hoy todo este sistema a la hora de detectar un caso, detectar una víctima? Todo ese andamiaje que vos decís que cada vez es mayor, quizás necesita ajustes en cuanto a tiempos, en cuanto a posibilidades, pero digamos que está mejor que antes. Sí. Hoy, pero ¿cómo está funcionando eso? Bueno, yo siempre voy a decir, y estoy segura que los equipos con los que trabajamos también, que vamos a querer siempre más, ¿no? Quizá un reclamo que tenemos desde las áreas que trabajan con distintas situaciones problemáticas como el abuso, como la violencia, es un reclamo hacia la justicia, ¿sí? A que sea una justicia con perspectiva de género, con enfoque de derechos, que tome más en cuenta los tiempos de la víctima, ¿no? Hay leyes que, bueno, se fueron modificando, justamente una de las que tanto se habla tiene que ver con la prescripción de los delitos, hay modificaciones, pero hay que ir un poquito más, ¿no? Hay que trabajar en ese sentido para que una víctima no esté 4 o 5 años esperando que se dé un juicio. Para mí también hay que evitar los juicios abreviados en situaciones de abuso sexual, sobre todo abuso sexual contra la infancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son procesos mucho más cortos que tienen más en cuenta, digamos, sacar cantidad de trabajo para la justicia que tomar la seriedad de la situación y darle el proceso que merece la víctima, digamos. ¿Cómo es el trabajo de ustedes o cómo se sienten? Porque obviamente el día a día de ustedes no es fácil, ¿sí? De todo el equipo, de todo este andamiaje que está detrás de todos estos casos que obviamente no son gratos, que ocurren, y a veces los resultados, o el no llegar a tiempo, o el llegar, pero ver, por ejemplo, que en los casos de violencia, tengo entendido que muchas veces ante una mujer que denuncia, se la denuncia, todo eso, después pide una perimetral, después va y la saca y la pide ella misma. Mira, saquemos la perimetral, por eso ahora tengo entendido que la perimetral se mantiene durante un tiempo sí o sí, no importa que la quiera sacar a quien la beneficie, ¿no? En este caso. ¿Cómo es el día de ustedes con todas estas cuestiones, ¿no? ¿Estos sinsabores o este sabor agridulce que imagino que tiene la tarea? Sí, totalmente. Agridulce, así lo describiste bien. Y es bastante frustrante a veces, sobre todo cuando hay situaciones que no tienen que ver con, digo, uno sabe que los tiempos de la víctima hay que respetarlos. Esto cada uno es una víctima distinta. Exacto. Que la misma cuestión, pero son personas distintas. Siempre hay aristas distintas, cada persona tiene su proceso. Pero a veces hay cuestiones que tienen más que ver con lo institucional, con lo burocrático, con no entender las nuevas leyes, ¿no? Hay situaciones que se dan o que no se dan justamente por desconocimiento, y bueno, ahí es cuando quizá la cosa se pone un poquito más dura o frustrante para los equipos de trabajo. Pero bueno, siempre decimos que el que trabaja en esto durante un tiempo prolongado lo hace porque de alguna manera esta situación lo convoca, ¿no? Estas situaciones, y bueno, de eso igual
hay como pequeñas grandes victorias, una situación que llega a juicio y que la persona está detenida y se logró eso, nosotros lo celebramos, por eso siempre nos mandamos, fíjate esta situación quién es, ¿no? Por mensaje con nuestras compañeras de trabajo, y sí, lo festejamos, porque nos parece que es aliviar un poco tanto dolor. Y recién hablamos del tema de violencia familiar, y en relación a los números, siempre hablando a nivel local, ¿no? Porque en realidad es donde nos movemos y el tablero en el cual estamos siendo parte nosotros. ¿Cómo está la situación en cuanto a casos, teniendo en cuenta los números que ustedes tienen, el análisis que seguramente tienen de lo que fue el año pasado? Sí, bueno, este año está bastante más compleja la situación en relación a todo lo que es violencias. Se viene, como decíamos, después de la pandemia, esto se vino complejizando, aumentando la cantidad de denuncias. Este año, en lo que va del año, hay 20 denuncias más de lo que había habitualmente. En estos 3 meses hubieron 20 denuncias más por mes. En general son 50 denuncias, están siendo, 50 denuncias. Hasta el año pasado estábamos en 30, 31, 32. Bueno, en este año, en estos 3 meses, hay 50, o sea, 50 20 más por mes, sí. Sí. Esto, 9 de julio igual en la zona es una de las ciudades que mayor estadística tiene en relación a denuncias por violencia de género. Tiene como 2 lecturas. Una, considero que hay un trabajo hecho en relación a la denuncia, ¿no? Institucional y también de la gente. Sí, el llegar a esa instancia. Exacto. Y otra por esta complejidad de que todo se vio como bastante más exacerbado. Bueno, son números impactantes para prestarle atención, teniendo en cuenta que estamos terminando marzo. Sí. Falta mucho y con esta proyección. Sí, sí. Y en estos casos, bueno, como vos decís, lo positivo es que evidentemente hay una mayor quizás conciencia de denunciar. Sí. Lo cual es, tomemos el vaso medio lleno. Totalmente. De alguna manera. Totalmente. De alguna manera. Y esto también, y insisto lo mismo, porque a veces es muy fácil prejuzgar o victimizar, decir, no, esto pasa en los sectores más vulnerables. ¿Cómo es la violencia? El mapa es más amplio. Sí, por supuesto. Por supuesto, no, de ninguna manera esto es excluyente a sectores vulnerables, no, para nada. Digo, primero pensar en la vulnerabilidad, digo, todos de alguna manera somos vulnerables, ¿no? Pero hablando imagino, me estás hablando de situaciones de poder adquisitivo, no, para nada, todo lo contrario. Sí, quizá hay otras formas de manejarlo, ¿no? Hay distintas formas. Considero igual que toda la problemática en relación a las violencias de género está como bastante instalado socialmente. Hay muchas colectivas que acompañan a mujeres, ¿no? Más allá de lo que el Estado puede, tenemos a disposición, pero está mucho más instalado, ¿no? El que hay que denunciar, el que hay que involucrarse. Casualmente el otro día estábamos en una formación de Ley Micaela y hablábamos esto con la gente, ¿no? Involucrarse. Hace 10 años atrás, pensar que si escuchabas, no sé, gritos en tu vecino, llamar a la policía no era la primera opción que aparecía, o éramos pocos los que lo hacíamos, ¿no? Hoy eso cambió. Vas caminando, ves una discusión, que no es una discusión, es una situación de violencia, la gente se involucra, ¿no? Empieza a abrir un poquito más el ojo. Otra de las claves es esta, es involucrarse, ya sea en situaciones de violencia por motivos de género y mucho más cuando estamos hablando de niños, niñas, adolescentes en situaciones de violencia y situaciones de abuso. Hay que involucrarse, el hacer, digo, hay dos formas de intervención diferentes en cuanto a infancias y a personas adultas. En cuanto a las infancias, nosotros siempre recomendamos que ante una sospecha y una sospecha de abuso sexual, hay que hacer la denuncia. Después se encargará la justicia. Digo,
Si no es como que poner ejemplos, ¿no? Decir, y bueno, mucha gente nos dice, pero se corta la familia, le dañamos la imagen. Bueno, en la valoración de... Poner la balanza. ¿Vale? Exacto, cuando ponemos en la balanza, y bueno, quizás sí, es un riesgo a tomar, pero siempre velar por los chicos, por las chicas. Y en cuanto a las mujeres o personas en situación de violencia, bueno, hay que acompañar para que esa persona pueda llegar a la instancia de la denuncia, no traccionar sin tener el aval de esa persona. ¿Por qué? Porque después pasa esto de lo que vos decías, ¿no? Se hace la denuncia, se quiere levantar la denuncia, se vuelve atrás. A veces igual con su propia voluntad la persona acude, hace una denuncia, igual después quiere levantarla. Bueno, hay que seguir acompañando. Hay que ver cada caso. Exacto. Hay que ver cada caso. Y por ahí suena, pero creo que alguna vez lo hemos hablado también, que tiene que ver con la mayoría de estas cuestiones son abusos, o mejor dicho, en cuanto a violencia sobre la mujer, ¿sí? Sobre los niños. Pero también hay hombres que sufren violencia. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje? Obviamente mínimo, ¿no? Por lo menos nosotros tendrá que ver con la denuncia también. Denuncias no tenemos al momento. Siempre hacemos esta distinción. Una cosa es hablar de violencia de género y otra cosa es hablar de violencia. Para hablar de violencia de género estamos hablando de mujeres o personas del colectivo de la disidencia en situación de violencia. Cuando un hombre sufre violencia. ¿Por qué no es de género? Porque no tiene que ver con su género, con el hecho de ser mujer, con el hecho de ser una persona homosexual, lesbiana, trans, ¿sí? Esto genera muchísimos debates cuando hacemos... Sí, yo te diría que sí. Yo te lo debatiría, pero... Cuando hacemos las formaciones, ¿no? Y entonces, por ahí, uno de los ejemplos que yo pongo es ¿por qué con el hecho de ser mujer? Cuando hablamos de violencia de género, siempre tenemos que incluir la variante poder, ¿sí? Entonces, un poco la pregunta, y esto mucho lo debato en casa con mi pareja, y uno de estos ejemplos es el ejemplo que utilicé en un viaje. Un día íbamos, lo cuento siempre porque me parece que puede llegar a dar cierta luz. Un día íbamos y de viaje, 4 de la mañana, iba un chico cruzando un puente en pleno conurbano. Y le digo, ¿viste cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres? Y yo te digo la violencia de género y esto de que no es lo mismo en relación a los hombres. Y dice, sí, bueno, ese poder que tiene ese chico de a las 4 de la mañana ir caminando por pleno conurbano, vos también lo tenés, pero yo y nuestra hija no lo tenemos. Si lo hacemos, estamos muy seguras de correr un riesgo más del 50% de terminar, y acá voy a ser un poco bruta, pero en una zanja, en una bolsa, ¿sí? Por el hecho de ser mujeres. Entonces, cuando una empieza a tener cierta conciencia de eso, es como muy difícil después no estar atenta y finita con esas cuestiones, ¿no? Y sobre todo me pasó que empecé a ser consciente cuando mi hija empezó a entrar en la adolescencia. Fue tremendo. Un día me llama muy mal y angustiada porque habían vivido con sus amigas una situación de violencia de género por parte de un hombre de 40 años que las había perseguido y les había dicho un par de cosas. Bueno, esa es la diferencia, ¿sí? Y esa es la cuestión de poder que las mujeres necesitamos que se equilibre. Las mujeres y las personas del colectivo y la disidencia, ¿sí? Bueno, tiene que ver con eso. Quizá lo pude ejemplificar, pero quizá no. Sí, más que nada que a lo que iba es decir, bueno, en un hogar por ahí, hay casos porque lo conozco, me he enterado y a veces te llama la atención. Es que no decimos que no se da la violencia hacia el hombre, pues decimos que no es de género. Yo voy a eso. Después el debate lo debatimos, pero voy a eso. En esos casos, que evidentemente lo hay, son los menos, claramente. Sí. Son los menos quizás porque son los menos visibles, los que les cuesta también, el hombre va a denunciar que la mujer le pega.
Sí, probablemente, claro. Es más complicado, uno por lo menos por la construcción cultural y social, ¿Sí? uno lo ve más complicado. No quiere decir que no ocurra, No. también. Pero bueno, sobre eso, ¿ustedes tienen datos también acá? No han llegado denuncias, No han llegado. no hemos tenido denuncias. En lo que va del año ni el año pasado. Formalmente hablando. Sí, sí, y tampoco han llegado al espacio de la dirección, ¿no? Para poder acompañar. Hablamos de denuncia, hablamos de así como están los números del otro. Sí comparto con vos, digo, primero decir esto, es una situación de violencia, no de género. Y después comparto con vos que esto es una de las consecuencias de los estereotipos que tenemos, ¿no? Esto que vos decías, como un hombre va a denunciar que le pegan, bueno, tiene que ver con esto, también, ¿no? El hombre tiene que ser siempre fuerte y poderoso, proveedor. Bueno, es una construcción, vos lo dijiste, es una construcción social. Está íntimamente ligado, por supuesto. Mostrar la debilidad en un hombre, la debilidad a quien está asociada en general a las mujeres, no a los hombres. Exacto. Interesante la charla. Las dos últimas. Sí. ¿Cuántas son? ¿Cuánto es el equipo de ustedes para atender todo este tipo de problemática altamente complicada y muy demandante? Dentro de todas las subsecretarías somos 80 personas. Algunas en distintos equipos, por supuesto. Pero recién vos me decías, puse el teléfono en silencio, sí, pero en cuanto termine me tengo que acordar de ponerlo porque me puede sonar. Sí. Porque sí. puede haber algún caso, algún aviso, alguna alarma. Bueno, el servicio local tiene guardia 24/7, ¿sí? ¿A qué teléfono una persona que quiera hacer una denuncia o quiere las denuncias? Dar una alerta? Bueno, eso al 610072, que es el teléfono de nuestras oficinas. El teléfono de guardia lo manejamos institucionalmente, comisaría, hospital, comunal, fiscalía, juzgado de paz. Nos convocan ante situaciones puntuales. Después, las personas que están de guardia son más de 20 personas que conforman distintos equipos, ¿sí? Y bueno, hay 5 equipos que son enormes y por eso somos más de 80 personas. Y bueno, la idea siempre va a ser seguir creciendo. No, como vos dijiste al principio, uno siempre... Esto es como está ahora. Sí. ¿Sí? Uno siempre quiere siempre tener más recursos, tener más herramientas y que sean mucho más efectivas y que todo el circuito acompañe a eso. Funcione, ¿no? Porque exacto. si no... Es que somos un sistema, no se puede pensar un equipo de trabajo solo, digamos, porque eso nos llevaría al fracaso. Para que funcione tenemos que funcionar articuladamente. Fernando, un gusto. Igualmente.